Muy buenas, señores. Hoy os quería hablar un poco de los últimos libros que me leí, que me parecieron, si os los recomiendo y demás. Bueno, vale, primero, El estado en la historia de Gastón Leval. Bueno, este hombre, la verdad que es muy interesante. Fue un francés que emigró a España, se estuvo viviendo en Coruña, también emigró a Argentina, estuvo en Zaragoza, en Barcelona. Estuvo incluso en la cárcel en Francia, se liberó por un bombardeo, pero bueno, esto es el autor y no es de lo que va el libro. El libro principalmente va de cómo surge el Estado. Es decir, al final, para ver cómo surge, este anarquista se va a los bandidos de antes, ¿no? Como por ejemplo Clovis, que funda el Estado Franco, que simplemente era una banda de bandidos que llegan a un territorio y a sus amigos le llaman virreyes, conde, duques, él se llama rey y ya tenemos ahí el nacimiento del Estado. Esto muy resumido, obviamente, pero bueno, te pone así muchos ejemplos a lo largo de la historia, de muchos lugares, te habla de los mayas, los chinos y demás, y es muy interesante porque bueno, es un anarquista al final de izquierdas, ¿no? Él decía que era un socialista libertario, pero sí que tiene un punto de vista muy interesante y bueno, aquí analiza muy bien desde el punto de vista histórico. Así que pasamos al siguiente libro. Murray Rothbard, La Gran Depresión. Bueno, le voy a dar una nota. Le doy un 8, porque a mí se me hizo un pelín pesado. A mí me molan más, pues, libros como este, así que bueno, igual son más gruesos y tal, pero no sé, yo creo que, no sé si por el tema que puede ser también o por cómo escribe Rothbard, que escribe muy bien, se hace muy interesante. Aquí te explica cómo sucedió la Gran Depresión, que bueno, básicamente le echa la culpa al incremento de la oferta monetaria por la Fed, que gracias a la manipulación de tipos hace que los bancos puedan tener en reservas o no una cantidad mayor o menor, basándose también en la reserva fraccionaria, y lo que se hace con esto es que se producen los ciclos económicos y demás, que bueno, esto es un poco también de lo que trata el libro de Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, pero bueno, no nos adelantemos todavía. Aquí critica mucho, por ejemplo, Irving Fisher, ¿no? En la que en la época previa a la Gran Depresión había una gran estabilidad de precios y vamos, estos economistas del establishment creían haber descubierto pues algo increíble, ¿no? Joder, tenían una obsesión con hacer que los precios estuvieran estables. Claro, lo que es muy interesante es que un precio esté estable no significa que no haya inflación, no, porque la tendencia normal y natural de los precios es que a medida que aumente la productividad y la división de trabajo, los precios van a tender a disminuir poco a poco. Pero claro, en este caso se mantuvieron igual. Eso no significaba que no hubiese inflación, significaba que había inflación, pero se consiguió un aumento muy grande de la productividad, lo cual hizo que los precios se pudieran mantener estables. Además que bueno, aquí menciono un montón las medidas que se tomaron, los lobbies de poder, la gente implicada en esto, los presidentes, los industriales y demás. Y bueno, hace un análisis muy guay, muy profundo. Ya os digo, me gustaría hacer un vídeo sobre este libro simplemente porque da para bastante, como podéis ver, y creo que puede ser muy interesante. Además, joder, me empezó a interesar bastante el tema este de los ciclos y demás, a raíz de que, bueno, con la oferta monetaria que se imprimió últimamente, a raíz de lo del COVID y demás, creo que se puede venir también una crisis grande debido a esto, y entonces me empecé a interesar bastante por esto y por cómo funcionaba. Siguiente libro, que bueno, ya os lo adelanté un poco antes, que es el mítico de Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Como veis, otro tocho, tiene bastante similitud con el de Rothbard en cuanto usa la teoría más o menos misiana del ciclo económico. Este libro también justo habla de ese tema y te explica cómo va surgiendo el contrato de depósito, ¿no? Aquí critica mucho eso de la reserva fraccionaria, dice que debemos de tener una reserva del 100% del patrón oro, que cómo se ha ido manipulando el contrato de depósito con los años, como al principio un contrato de depósito, como era en el derecho romano, simplemente era que tú dejabas ahí algo y luego te lo devolvían lo mismo sin siquiera tocarlo, no podían, era un depósito. Sin embargo, se ve como el contrato de depósito de dinero se fue haciendo diferente, se fue manipulando el derecho romano. Las bases que cimentaban el contrato de depósito se fueron modificando y sobre todo a raíz de la ley de Peel de 1844 ya fue la apoteosis, porque bueno, es curioso que esta ley fue promulgada intentando parar el poder de estos bancos, y al final lo que hizo fue darles aún más poder al centralizar el dinero y que se crease un banco central en Inglaterra, y esto hiciera que tuviese mucho más poder, además que se, bueno, juntaba con el gobierno y tal para ayudarse mutuamente y demás. Pero bueno, esto es algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia y muy buen libro. La verdad que pese a ser tan gordo es muy interesante, algunas partes son un poco más pesadas o más difíciles de digerir que otras, pero en conjunto muy interesante. Le doy un 9, le voy a dar. Al anterior no lo dije, pero bueno, al anterior le doy un
un 9 también. A este le doy un 10. Se parece al de Dinero también de Huerta de Soto. De hecho, Huerta de Soto lo cita este libro algunas veces. Y bueno, aquí Rothbard te explica cómo lo que hacen los gobiernos de imprimir dinero, ¿no? Que se dice ahora de aumentar la oferta monetaria, políticas expansionistas para tal, simplemente es la falsificación de dinero legalizada, porque al final el efecto de los gobiernos imprimiendo dinero es el mismo que el efecto de si voy yo ahora y pinto 5 euros con boli, bueno, lo pinto también que nadie se da cuenta. Pues el efecto es el mismo, simplemente uno está legalizado y otro no. Aquí te cuenta cómo se llega al punto en el que el gobierno puede imprimir dinero impunemente, cómo se rompe la paridad con el oro y cómo se va engañando a la gente para que ahora acepte papel, que es literalmente papel que no está respaldado por nada, en vez de oro, y cómo se ha ido haciendo poco a poco, quitándole ese poder a la gente y engañándoles básicamente para creer que eso es así. Y luego también te explica cómo en el libro anterior el fraude del contrato de depósito y cómo los bancos comerciales crean dinero de la nada, porque muchas veces se piensa que simplemente son los bancos centrales los que a través de la creación de dinero, imprimiendo o lo que sea, crean dinero, pero es sobre todo el efecto multiplicador que se produce en los bancos comerciales gracias a la reserva fraccionaria. Así que este libro lo explica muy bien, un 10 porque es muy breve y vamos, o sea, en cada página te condensa la información muy bien. Es el libro que más recomiendo para entender esto. Yo creo que, bueno, este no hace falta ya explicación. Si no lo habéis leído, yo diría que el primero que os tenéis que leer de estos, o después del Misterio de la Banca, ahí están. Vamos, este libro, para un libertario, si quieres conocer las ideas del libertarismo y demás, es lo esencial, es lo básico. Y ya lo dice aquí, ¿no? El manifiesto libertario. Tenéis que leerlo. Bueno, si se empieza a hablar de él, se me va a ir el vídeo a 2 horas. Está muy bien, no puedo decir mucho más. Un 12 de 10 le doy. Aquí este libro es interesante, a mí me costó mucho leerlo, primero porque está en inglés, usa un lenguaje así, es antiguo, es de Wright Mills, que fue un sociólogo estadounidense con ideas así tal vez un poco marxistas, y es muy interesante porque analiza la élite del poder en Estados Unidos. Que bueno, para que veáis, está así en inglés y demás. Y la letra así pequeña. Bueno, me costó bastante leerlo este libro. Pero sí que es interesante, se ven todas las relaciones de poder, del complejo militar industrial, el gobierno, cómo las clases sociales y la conciencia de ser de una determinada clase social, que van a los mismos sitios, van a los mismos clubs, tienen las mismas costumbres, cómo se relacionan entre ellas, cómo evoluciona esto. Y es un libro que también quiero hacer un vídeo, pero es que yo lo que pasa es que me pongo a leer y no paro. O sea, simplemente leo y luego en vez de hacer el vídeo ya se me pasa el día porque estoy leyendo y no doy hecho el vídeo. Pero bueno, ya os digo, si os interesa alguno de estos libros, pues el comentario que más se repita haré un vídeo sobre ese libro. Así que The Power Elite, ya sabéis. Libertad y la ley. Este, si os gusta así el derecho, es interesante. Te muestra un poco cómo van evolucionando las instituciones en el derecho, que es una evolución que están en juego miles, millones de personas interactuando pues en orden espontáneo, en anarquía, y así es como se forman las instituciones y cómo van evolucionando. No es que de repente una persona diga, taca, creo el dinero, taca, creo esta cosa. Normalmente lo que pasa es que funcionan de tal forma que interactuando la gente y a raíz de un proceso evolutivo histórico, eso va evolucionando poco a poco hasta crearse lo que tenemos hoy en día. Y aquí te lo explica muy bien Bruno Leoni. Muy interesante, y hablando del dinero, le doy un 8, un 9, está bastante bien. El de Power Elite le doy un 8, pero bueno, ya os digo, me gustaría haberlo leído en español, que se me hizo un poco tal en inglés. Y hablando del dinero, tenemos el de Carl Menger, te explica básicamente lo mismo que Bruno Leoni, pero bueno, Bruno Leoni te lo aplica a las instituciones del derecho, cómo surgen y demás. Aquí Menger te lo explica relacionado con el dinero. Y es que el dinero no es una creación de la ley, como ya sabemos, surge como un medio de intercambio en los intercambios. Es decir, si yo tengo 4 pollos y mi vecino tiene 2 pescados y yo quiero pescado, pero mi vecino no quiere pollos, le tengo que dar algo que él quiera. Entonces, pues se va evolucionando tal y al final de un tiempo se acaba usando algo, por ejemplo, la sal o alguna piedra preciosa además, porque tiene ciertas propiedades, es divisible, la gente lo acepta mucho, es algo que la gente suele querer normalmente, que suele intercambiar, y eso se va haciendo dinero. Para Carl Menger el dinero es solo eso. Luego sí que puede tener otras propiedades como unidad de valor, depósito de cuenta, que son las que dice Jevons, pero para Menger es solo eso. Bueno, y luego también para Rothbard y Mises igual, es simplemente como un medio de intercambio los intercambios. Luego las otras propiedades pueden ser las propiedades de un buen dinero, pero bueno, nada, que se me acaba de cortar. Así que nada, recordar, la anarquía es la única alternativa viable porque se basa en la voluntariedad, en la cooperación, en la no agresión
y el estatismo es todo lo contrario. Así que bueno, hay que tener claro un poco hacia dónde queremos ir, cómo queremos llegar. Es eso, un poco ir interiorizando este tipo de cuestiones, ir sacándonos de la cabeza el modelo que tenemos totalmente estatista, que vamos, hay muchas veces que yo me pongo a pensar y joder, sí que la cabeza es totalmente como te la han hecho, ¿no? Nos meten en el sistema este desde los 4 años, nos sacan de la escuela a los 17, luego si vas a la universidad, que es prácticamente lo mismo, estás desde los 18, pues hasta los 20 y tantos años haciendo una carrera y te ponen un camino, ¿no? Tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, no te desvíes, ¿no? Si aprendes esto, bueno, puedes aprender, pero no te lo vamos a valorar y no te va a valer para nada, no te vamos a dar un currículum para aprender algo diferente. Solo ve por aquí, solo valoramos esto. Si repites todo lo que te decimos un 10, si repites la mitad un 5 y si no repites nada un 0. Entonces es un poco eso. El sistema educativo nos moldea de tal manera que seamos pues gente trabajadora. De hecho el sistema este prusiano, que ya hice algún vídeo sobre esto, está hecho para crear, primero, la ideología estatal para meterte en ese modelo de educación y crear una hegemonía entre toda la gente de ese lugar y crear trabajadores obedientes que estén en un horario sentados sin protestar y básicamente es eso. Entonces, para salirse un poco de esto, hay que ir pensando todo el rato, esto por qué lo hago, esto por qué es así y demás, que bueno, es muy complejo, pero ayuda. Y luego seguramente muchos de vosotros tendréis amigos o conoceréis gente que no entiende estas ideas o no entiende o no le ve mucha importancia a esto, ¿no? Dice, bueno, vale, está bien, es interesante, pero el mundo es de una manera y ¿cómo lo vas a cambiar? O no hay que esforzarse tanto, o pasan un poco. Pero claro, al final puede haber gente que no le importa ser esclavos. De hecho, cuando había la esclavitud, había gente que... Y el debate era que cómo hacer que esos esclavos que no sabían trabajar y no sabían hacer nada, que viviesen o que sobreviviesen sin su amo. Ese es el problema, que la gente no sabe vivir sin un amo. Entonces estamos un poco en el mismo debate con una esclavitud un poco más moderada, como nos pone el ejemplo Herbert Spencer en Nuestro enemigo el Estado, pone muy bien el ejemplo de cómo hemos pasado de una esclavitud feudal hasta la esclavitud que tenemos hoy en día. Así que nada, esto será un par de reflexiones, un par de ideas que a ver cómo quedaron. Y nada, si os ha molado me decís qué otros temas os interesan, si queréis que hable de algún libro en concreto y tal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme y un saludo.